¿Alguna vez te has despertado con una sensación extraña después de soñar con alguien que ha fallecido? Tal vez un ser querido, un amigo o incluso alguien que apenas conocías en vida, pero cuya imagen apareció de forma tan real en tus sueños que no puedes ignorarlo. ¿Es solo un recuerdo del pasado o hay algo más? Muchas personas experimentan este tipo de sueños y sienten que no son simples imágenes sin sentido. Sienten que hay un mensaje oculto, una advertencia, un llamado divino. La Biblia nos dice en Job 33, 14 a 15: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí vemos que Dios puede usar los sueños para hablarnos, para guiarnos, para advertirnos de algo que no podemos ver en nuestra vida diaria. Y cuando en esos sueños aparecen personas que han partido de este mundo, no es algo que debamos ignorar. Puede ser una señal, una respuesta, una oportunidad que Dios está poniendo frente a nosotros para que abramos los ojos a algo que necesita nuestra atención. Pero aquí está la pregunta clave: ¿cómo saber si este sueño viene de Dios? Porque no todo lo que soñamos tiene un significado espiritual. Hay sueños que son producto de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de los recuerdos que llevamos dentro. Pero hay otros que son más que eso. Son momentos en los que el mundo espiritual se hace presente en nuestra vida y nos deja un mensaje que no podemos ignorar. Tal vez alguna vez has sentido que un sueño con un ser querido que falleció te trajo paz, como si fuera una confirmación de que está en un lugar mejor. O quizás ha sido una experiencia inquietante, una sensación de advertencia, como si algo estuviera mal y necesitaras orar con más fuerza, buscar respuestas en la presencia de Dios. Lo cierto es que cuando un sueño se queda en tu corazón, cuando no puedes sacarlo de tu mente y sientes que hay algo más en él, es porque hay un propósito detrás. Y aquí es donde debemos prestar atención, porque ignorar estas señales puede significar perder una oportunidad de recibir dirección divina. Dios nos habla de muchas maneras y los sueños son una de ellas. Pero el enemigo también trata de infiltrarse en nuestra mente cuando estamos más vulnerables, cuando dormimos, intentando confundirnos y alejarnos del camino correcto. Por eso, cada vez que tengas un sueño de este tipo, debes hacer algo fundamental: llevarlo a la oración. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Si alguna vez has tenido un sueño con un ser querido que ya falleció y sientes que pudo haber tenido un significado especial, quiero que lo compartas en los comentarios. Escríbelo y dime cómo te hizo sentir. Tal vez este sea el momento en que Dios te revele lo que intentó decirte a través de ese sueño. Porque lo que vamos a descubrir juntos hoy podría cambiar tu perspectiva sobre estos sueños para siempre. Dios tiene un mensaje para ti, y si estás aquí escuchando esto, no es por casualidad. ¿Y si lo que soñaste no fue solo un recuerdo? ¿Y si en realidad fue un mensaje que estabas destinado a recibir? El mundo espiritual es real, y aunque a veces lo ignoramos, está más presente en nuestra vida de lo que creemos. Dios nos habla de muchas maneras, y en la quietud de la noche, cuando nuestro cuerpo descansa pero nuestro espíritu sigue despierto, es cuando muchas veces nos encontramos con revelaciones que jamás podríamos haber entendido en nuestra rutina diaria. Algunas personas cuentan que después de soñar con un ser querido que ha fallecido, sienten una paz inexplicable, como si su alma hubiera recibido una respuesta que tanto necesitaba. Otras, en cambio, se despiertan con una sensación de inquietud, con el peso de un mensaje que aún no comprenden por completo. Y aquí es donde surge la pregunta más importante: ¿cómo saber cuándo un sueño es una señal divina y cuándo es solo un reflejo de nuestros pensamientos? La Biblia nos muestra muchos momentos en los que Dios ha hablado a través de los sueños. Desde José, quien interpretó los sueños de Faraón y salvó a Egipto de la hambruna, hasta Daniel, quien recibió visiones del futuro, los sueños han sido un canal poderoso de comunicación entre Dios y su pueblo. En Génesis 37, 5 a 7, José tuvo un sueño en el que vio que su familia se inclinaba ante él. Un sueño que en ese momento nadie comprendió, pero que con el tiempo se convirtió en una realidad profética. Esto nos enseña que Dios no siempre nos muestra cosas que entendemos de inmediato,
Pero si somos pacientes y buscamos su dirección, eventualmente nos revelará su propósito. Pero no todos los sueños son mensajes divinos. Algunos pueden ser ataques espirituales disfrazados, intentos del enemigo de sembrar temor, confusión o incluso culpa en nuestra mente. Porque cuando el diablo ve que alguien está a punto de recibir una revelación de Dios, hará todo lo posible por distorsionar el mensaje. Y aquí es donde debemos estar atentos, porque la diferencia entre un sueño de Dios y una trampa del enemigo está en el fruto que deja en nuestro corazón. Si un sueño con un fallecido te deja intranquilo, angustiado, con miedo o con un peso emocional que no puedes explicar, entonces debes examinarlo en oración. 1 Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que no podemos aceptar cualquier sueño como un mensaje divino sin antes ponerlo a prueba. Dios es un Dios de paz, y cuando Él nos habla, su mensaje trae dirección, fortaleza y esperanza. Pero si un sueño te deja atrapado en el miedo, en la incertidumbre o en la tristeza, entonces es posible que el enemigo esté intentando distraerte o desanimarte. Lo más importante es entender que los sueños no son meras ilusiones pasajeras. Cada vez que despiertas con una sensación de que algo en tu sueño tenía un significado más profundo, es porque tu espíritu está captando algo que tu mente aún no comprende. Y en estos casos ignorarlo no es la solución. Dios nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si sientes que un sueño te ha dejado con preguntas, no busques respuestas en tu propia lógica. Llévalo a la presencia de Dios. Pídele discernimiento y Él te mostrará lo que necesitas saber. Antes de seguir profundizando en cómo interpretar estos sueños y cómo Dios puede estar hablándote a través de ellos, quiero que hagas algo. Si alguna vez has tenido un sueño con alguien que ha fallecido y sentiste que había algo más en él, quiero que lo escribas en los comentarios. Dime cómo fue ese sueño y qué sensación te dejó al despertar. Tal vez, al compartirlo, Dios use este momento para darte una nueva perspectiva, para mostrarte algo que antes no habías visto. Porque cuando hablamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, le damos espacio para obrar aún más. Ahora prepárate, porque lo que vamos a descubrir a continuación podría cambiar tu forma de ver estos sueños para siempre. Pero, ¿y si lo que soñaste no fue solo un reflejo de tu mente? ¿Y si fue un mensaje real, una advertencia, una respuesta que estabas esperando sin siquiera saberlo? Muchas veces vivimos nuestra vida sumidos en la rutina, sin darnos cuenta de que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Un mundo donde Dios sigue obrando, sigue hablándonos, sigue enviando señales para aquellos que tienen el corazón y la fe para reconocerlas. Y una de las maneras en que lo hace es a través de los sueños. Algunas personas han experimentado sueños tan vívidos con seres queridos que han partido, que al despertar se han sentido confundidas, incluso abrumadas. Algunas han sentido paz, como si Dios mismo les estuviera asegurando que todo está bien. Otras, en cambio, han sentido miedo, preocupación, como si el sueño trajera consigo un peso inexplicable. Lo que muchos no saben es que estos sueños pueden ser más que simples recuerdos de la mente. Pueden ser un canal por el cual Dios está tratando de decirnos algo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. La Biblia nos da múltiples ejemplos de cómo Dios ha usado los sueños para comunicarse con su pueblo. En el libro de Mateo, José, el esposo de María, recibió un sueño en el que un ángel le advertía que debía huir a Egipto para salvar la vida de Jesús. Mateo 2:13. Fue a través de un sueño que Dios le mostró la verdad, guiándolo hacia la protección y el propósito que tenía para él y su familia. Y si Dios usó los sueños para advertir y guiar a sus siervos en el pasado, ¿por qué no lo haría hoy? Pero también debemos recordar que no todo lo que soñamos proviene de Dios. Algunas visiones nocturnas pueden ser simplemente el reflejo de nuestras emociones, de nuestras preocupaciones o incluso del peso de nuestra alma. Eclesiastés 5:3 nos advierte: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Esto significa que no todo lo que vemos en nuestra mente al dormir tiene un significado divino. Por eso es tan importante discernir, examinar
y llevar cada sueño a la oración, porque no podemos dejarnos llevar únicamente por lo que sentimos. Pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar un sueño común de uno que realmente tiene un mensaje divino? Aquí es donde entra la clave de todo esto. Cuando Dios nos habla, su mensaje es claro, no deja dudas, no deja temor, no deja confusión. Si un sueño con alguien que ha fallecido te ha dejado inquieto, angustiado o con una sensación de vacío, es necesario examinarlo con sabiduría. En cambio, si te ha dejado paz, si ha traído consuelo o una revelación sobre algo que estabas buscando en oración, entonces puede ser una señal de que Dios estaba usando ese sueño para fortalecerte, para prepararte o incluso para advertirte de algo que viene en tu vida. Aquí es donde debemos recordar que el enemigo también trata de infiltrarse en nuestras mentes. Cuando Satanás ve que Dios quiere revelarnos algo, intentará ensuciar ese mensaje, traer confusión, sembrar miedo o desesperanza. Por eso debemos poner todo en las manos de Dios. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si un sueño no trae paz, si te deja con temor, si sientes que hay algo oscuro detrás de él, entonces no lo ignores. Es momento de orar, de buscar discernimiento, de pedirle a Dios que te muestre su verdad y te guíe en el camino correcto. Porque cada vez que algo inquieta nuestro corazón, hay una razón detrás y Dios siempre tiene la respuesta. Antes de seguir profundizando en lo que estos sueños pueden significar y cómo podemos interpretarlos a la luz de la palabra de Dios, quiero que hagas algo. Si alguna vez has soñado con alguien que ha fallecido y sentiste que había algo más en ese sueño, compártelo en los comentarios. Tal vez este sea el momento en que Dios traiga claridad a lo que experimentaste. No lo ignores. A veces, compartir una experiencia puede ser la clave para entender lo que Dios quiere mostrarnos. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves los sueños y la manera en que Dios usa estos momentos para hablarnos. No es casualidad que estés aquí ahora. Dios quiere decirte algo, y si tienes el corazón abierto, te aseguro que lo entenderás. Hay personas que han experimentado sueños con seres queridos fallecidos y han encontrado en ellos respuestas que jamás imaginaron. Personas que, en medio de la desesperación, han recibido a través de un sueño la paz que tanto necesitaban. No es casualidad. Dios no deja a sus hijos sin dirección. Cuando el alma clama, cuando el corazón se encuentra en angustia, Dios responde, y a veces lo hace en los momentos en los que menos lo esperamos. Una mujer llamada Mariana compartió su testimonio. Durante años había vivido con culpa por la muerte de su padre. Sentía que no había hecho lo suficiente, que pudo haberlo cuidado mejor, que debía haber estado más presente en sus últimos días. Esa carga la consumía, la llenaba de tristeza, la mantenía prisionera en pensamientos que no la dejaban avanzar, hasta que una noche tuvo un sueño. En el sueño, su padre estaba de pie, sonriendo, con una paz indescriptible. No dijo muchas palabras, solo la miró y le hizo un gesto de tranquilidad. Mariana se despertó con lágrimas en los ojos, pero con una sensación diferente. Algo dentro de ella había cambiado. Se arrodilló a orar y por primera vez en años sintió que Dios la había liberado del peso de la culpa. Este es el poder que Dios tiene cuando hablamos con Él, cuando buscamos respuestas y cuando le pedimos que nos muestre la verdad. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mariana pasó años buscando paz en su propio razonamiento, intentando encontrar respuestas en su mente, cuando todo lo que necesitaba era llevar su carga a Dios. Ese sueño no fue casualidad, fue una respuesta divina, un recordatorio de que Dios es el único que puede sanar el corazón. Otro caso impresionante fue el de David. Después de perder a su mejor amigo en un accidente trágico, cayó en una depresión profunda. Sentía que la vida no tenía sentido, que todo lo que hacía carecía de propósito. Su fe comenzó a debilitarse. A pesar de que siempre había sido un hombre creyente, el dolor lo había alejado de la presencia de Dios. Pero una noche, en un sueño, su amigo apareció, no como un fantasma,
no como un espíritu que venía a atormentarlo, sino con una paz que David no podía explicar. En el sueño, su amigo le dijo algo que cambió su vida para siempre. No pierdas la fe. Lo que Dios ha planeado para ti es más grande que este dolor. David despertó llorando, pero con un fuego nuevo en su interior. Corrió a su Biblia y abrió Isaías 41:10, donde Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo cobró vida en su corazón. Entendió que Dios no lo había abandonado, que no estaba solo en su sufrimiento y que había algo más esperándolo en el futuro. Ese sueño fue el punto de inflexión que lo llevó a volver a los caminos de Dios, a encontrar un propósito en su dolor y a ayudar a otros que estaban pasando por la misma situación. Estos testimonios no son coincidencias. Dios es un Dios de orden, un Dios de propósito, y cuando permite que un sueño marque nuestra vida, es porque quiere revelarnos algo importante. No es casualidad que muchas personas hayan tenido sueños que los han llevado a tomar decisiones clave, a encontrar sanidad emocional, a volver a la presencia de Dios. En Joel 2:28, el Señor promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Si Dios te ha mostrado algo en un sueño, no lo ignores. Tal vez ha querido hablarte, ha querido revelarte algo, ha querido darte la paz que tanto necesitas. Pero aquí está la clave. Para comprender su mensaje, debes buscar su presencia. Un sueño por sí solo no cambia una vida, pero la revelación de Dios detrás de él sí. Antes de seguir, quiero que hagas algo. Si alguna vez tuviste un sueño que te marcó, que te dejó pensando que había algo más detrás de él, compártelo en los comentarios. Quizás al escribirlo, Dios te muestre algo que antes no habías visto. No ignores las señales, porque cuando Dios habla es por una razón. Hay historias que parecen demasiado impactantes para ser casualidad. Historias de personas que, en sus momentos más oscuros, han encontrado en un sueño la respuesta que tanto buscaban, un mensaje que transformó su vida por completo. Cuando Dios quiere hablarte, lo hará de la manera que menos esperas. Y si alguna vez has tenido un sueño que te dejó con una sensación profunda, que sentiste que llevaba algo más que simples imágenes nocturnas, tal vez Dios ya te ha hablado y aún no has entendido el mensaje. María vivió algo que jamás olvidará. Su madre falleció después de una larga enfermedad, y aunque su fe era fuerte, el dolor la estaba consumiendo. Se preguntaba constantemente por qué Dios había permitido aquello, por qué su madre, una mujer tan llena de amor y de fe, había tenido que partir de esa manera. Aunque oraba, aunque trataba de aferrarse a la esperanza, su corazón se iba llenando de dudas. Hasta que una noche tuvo un sueño tan claro como si estuviera despierta. Vio a su madre de pie, vestida de blanco, con una paz que jamás había visto en ella. En el sueño su madre le dijo: no llores más, estoy con el Señor, y tú también estarás bien. María despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, esas lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Sintió una paz que no podía explicar, como si su madre realmente le hubiera hablado desde la eternidad. Fue entonces cuando abrió su Biblia y encontró Juan 14, 1-2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese versículo confirmó lo que había sentido en su sueño. Su madre estaba en paz y ella también debía estarlo. Dios había usado ese momento para mostrarle que su amor no termina con la muerte, sino que se extiende hasta la eternidad. Y luego está el caso de Eduardo, un hombre que había dejado de creer. Cuando su hermano murió en un accidente inesperado, su mundo se derrumbó. No podía entender cómo Dios había permitido algo así. Poco a poco, su relación con la fe se fue enfriando. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de buscar a Dios. Sentía que si el Señor realmente existía, no hubiera permitido que su hermano partiera de esa manera. Pero Dios nunca deja de buscar a los suyos. Una noche, después de meses de dolor y de vivir en un vacío espiritual, Eduardo tuvo un sueño que lo marcó para siempre.
Vio a su hermano, pero no como lo recordaba en su sufrimiento, sino con una sonrisa, con una paz indescriptible. En el sueño, su hermano le dijo: no pierdas la fe, Dios está contigo aunque no lo veas. Eduardo despertó con una sensación diferente. Por primera vez en meses, sintió la necesidad de orar. Esa misma mañana, sin saber por qué, tomó su Biblia y la abrió en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa fue la confirmación que necesitaba. Dios nunca lo había abandonado, incluso en su dolor, incluso en su enojo. Dios seguía ahí, esperándolo, llamándolo de vuelta a sus brazos. Cuando Dios quiere hablarte, lo hace de maneras que no siempre entendemos de inmediato. Para algunos es a través de su palabra, para otros a través de un sueño que llega en el momento exacto. Pero siempre hay un propósito. Si has tenido un sueño con alguien que ha partido, si has sentido que había un mensaje detrás de esas imágenes nocturnas, quiero que lo compartas en los comentarios. Tal vez al escribirlo, Dios te ayude a ver algo que antes no habías notado. Porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, abrimos espacio para que su presencia obre aún más. No ignores las señales, porque cuando Dios habla es por una razón. A veces los sueños llegan como un susurro en medio de la tormenta, un mensaje que al principio no comprendemos, pero que con el tiempo se convierte en la clave para sanar, para entender lo que antes parecía imposible. Lo que muchos no saben es que Dios sigue hablando hoy como lo hizo en los tiempos bíblicos, y que si alguna vez has tenido un sueño que te marcó profundamente, es muy probable que no haya sido una simple casualidad. Dios siempre tiene un propósito detrás de lo que permite en nuestras vidas, y cuando usa los sueños, lo hace con una razón específica. Pensemos en el caso de Sofía. Desde que su abuelo falleció, sentía un vacío que no podía llenar. Él había sido su mayor apoyo, su consejero, su refugio en los momentos difíciles. Pero ahora que él ya no estaba, su vida comenzó a perder sentido. Cada noche, antes de dormir, lloraba en silencio, preguntándose si algún día volvería a sentir la paz que una vez tuvo. Hasta que una noche, mientras dormía, tuvo un sueño diferente a cualquier otro. En el sueño, su abuelo la miraba con una ternura indescriptible y le decía: sigue adelante, el Señor tiene planes para ti, confía. Cuando Sofía despertó, sintió algo que no había experimentado en meses, una sensación de alivio, de esperanza. En ese momento, abrió su Biblia y sus ojos cayeron en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese sueño no solo le trajo consuelo, sino que le devolvió la fe que había comenzado a perder. Dios usó un sueño para recordarle que no estaba sola, que su historia no terminaba ahí, que lo que parecía un final era solo un nuevo comienzo. Porque cuando confiamos en Él, incluso en el dolor, Él nos muestra que hay algo más grande esperándonos. Y no solo Sofía vivió algo así. Carlos había perdido a su padre en circunstancias trágicas. Durante años, la culpa y el resentimiento lo habían atormentado. Se preguntaba si pudo haber hecho algo diferente, si de alguna manera podría haber evitado lo que pasó. Pero la realidad es que esas preguntas no tenían respuesta. Carlos se fue alejando poco a poco de Dios, porque sentía que si realmente existía, entonces lo había abandonado en su peor momento. Pero entonces, una noche, soñó con su padre, no como lo recordaba en sus últimos días, lleno de angustia, sino con una paz que lo envolvía todo. En el sueño su padre lo miró y le dijo: tienes que soltar el pasado, Dios te espera con los brazos abiertos. Carlos despertó con el corazón acelerado. No entendía lo que había pasado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió la necesidad de orar. Abrió su Biblia y encontró Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En ese momento, comprendió que Dios nunca lo había dejado, que su dolor no significaba que Dios lo había abandonado, sino que había estado esperándolo todo el tiempo, listo para sanarlo. Dios usa los sueños para hablarnos, para restaurarnos,
para mostrarnos que incluso en medio de la pérdida, su amor sigue intacto. Pero muchas veces, el problema es que no sabemos escuchar. Dejamos que el miedo, la duda o la lógica humana nos alejen de la verdad espiritual. Si has tenido un sueño que sientes que Dios pudo haber usado para hablarte, no lo ignores. No es coincidencia que estés aquí ahora. Dios tiene algo que quiere mostrarte. Si alguna vez soñaste con alguien que partió y ese sueño dejó en ti una sensación que no puedes explicar, quiero que lo compartas en los comentarios. Tal vez al escribirlo, Dios te muestre algo que antes no habías notado. Tal vez sea el primer paso para entender lo que Él ha estado tratando de decirte todo este tiempo. No subestimes la manera en que Dios puede hablarte, porque a veces una sola revelación puede cambiar el rumbo de tu vida. Hay momentos en la vida en los que la fe se pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Momentos en los que el dolor nos ciega, en los que la desesperanza nos ahoga y en los que nos alejamos de Dios sin darnos cuenta de que es precisamente en esos instantes cuando más lo necesitamos. Perder la fe no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, un desgaste silencioso que comienza con una duda, con una oración no respondida como esperábamos, con un dolor que nos hace cuestionar si Dios realmente nos escucha. Y cuando dejamos que la distancia crezca, cuando permitimos que la falta de fe se convierta en costumbre, la vida empieza a cambiar, pero para peor. Tomemos el caso de Daniel. Toda su vida fue un hombre de fe. Creció en la iglesia, sabía que Dios estaba con él, pero cuando su hermana falleció inesperadamente, algo dentro de él se quebró. No podía entenderlo, no podía aceptar que alguien tan buena, tan llena de vida, se hubiera ido de un momento a otro. Comenzó a alejarse de la oración, dejó de leer la Biblia, dejó de buscar a Dios. En su mente, si Dios realmente existía, si realmente lo amaba, ¿por qué había permitido que su hermana muriera? Las preguntas lo consumieron y poco a poco su corazón se endureció. Con el tiempo, Daniel ya no era la misma persona. Antes era un hombre lleno de esperanza, con una paz interior que nada podía quebrantar, pero ahora vivía con una ira silenciosa, con una tristeza que nunca desaparecía del todo. Intentó llenar el vacío con distracciones, con amistades que no lo edificaban, con cosas que lo hacían sentir bien momentáneamente, pero nada lo llenaba. Porque el único que podía restaurarlo, el único que podía sanar su corazón, era el mismo Dios del que se había alejado. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Daniel no se dio cuenta de que su incredulidad lo estaba alejando del único que podía darle paz. Y como consecuencia, su vida comenzó a derrumbarse. Su carácter cambió, su alegría desapareció. Y lo peor de todo, sentía que nada tenía sentido. Y lo mismo ocurrió con Verónica. Era una mujer que siempre había creído en Dios. Pero cuando perdió a su madre, su corazón se llenó de resentimiento. Pasó de ser una persona que oraba todos los días a alguien que solo hablaba de su dolor, de su pérdida, de cómo la vida era injusta. Cada día que pasaba sin orar, sin leer la palabra, sin buscar a Dios, era un día en el que su corazón se volvía más duro. El enemigo trabaja en el dolor, aprovecha esos momentos para sembrar dudas, para hacer que pensemos que Dios nos ha abandonado. Pero Dios nunca nos abandona, es nuestra incredulidad la que nos separa de Él. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Verónica no entendía que su propio corazón endurecido era lo que la mantenía en ese estado de desesperanza. No era Dios quien la había dejado, era ella quien había cerrado la puerta. Y es así como muchas personas se pierden, no porque Dios las haya olvidado, sino porque permitieron que el dolor ahogara su fe. Dios nunca deja de hablar, nunca deja de llamar, pero si dejamos de escucharlo, comenzamos a caminar en la oscuridad sin darnos cuenta. Si alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado tan fuerte que te alejaste de Dios, si alguna vez has pasado por un momento en el que sentiste que Él no estaba ahí, quiero que lo compartas en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para regresar. No dejes que el dolor sea la excusa para perder tu fe, porque al final
solo en Dios encontrarás la paz que el mundo jamás podrá darte. El enemigo sabe que la manera más efectiva de alejarnos de Dios no es con ataques directos, sino sembrando pequeñas dudas en nuestro corazón, debilitándonos poco a poco hasta que nos encontramos completamente perdidos. Y muchas veces, el dolor y la pérdida son las herramientas más poderosas que usa para robarnos la fe. Nos hace cuestionar por qué Dios permite que suframos, por qué nuestros seres queridos parten antes de tiempo, por qué nuestras oraciones no han sido contestadas de la manera que esperábamos. Y cuando esas preguntas empiezan a crecer sin respuestas inmediatas, el corazón se endurece, el espíritu se enfría y poco a poco nos encontramos en un lugar de oscuridad del que parece imposible salir. ¿Alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado tan fuerte que ya no tienes fuerzas para orar? Que cada vez que intentas acercarte a Dios, el dolor te arrastra de nuevo al abismo, recordándote lo que perdiste, lo que no entendiste, lo que no pudiste evitar. Ese es un sentimiento que muchos han experimentado y que, si no se maneja con fe, puede ser el principio de un largo camino de sufrimiento y desesperanza. Piensa en el caso de Alejandro. Era un hombre que siempre creyó en Dios, pero la muerte de su hijo lo destrozó por completo. No podía aceptar que alguien tan inocente tuviera que partir tan pronto. Intentó orar, intentó buscar consuelo en la iglesia, pero nada parecía llenar el vacío que sentía. Con el tiempo, su dolor se transformó en rabia, y esa rabia lo separó de Dios. Comenzó a vivir con resentimiento, rechazando todo lo que tuviera que ver con la fe. Su vida comenzó a llenarse de amargura, de desesperanza, de un vacío que nada podía llenar. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El problema de Alejandro no era la pérdida de su hijo, sino la amargura que dejó que creciera en su corazón. Porque cuando dejamos que la amargura eche raíces, nos alejamos de la gracia de Dios, nos aislamos de su amor y permitimos que el enemigo haga de nuestra mente su territorio. Y lo mismo ocurrió con Laura, una mujer que había sido fuerte en la fe, que oraba todos los días y confiaba en que Dios tenía un plan perfecto para su vida. Pero cuando su esposo falleció inesperadamente, algo dentro de ella se rompió. Comenzó a sentir que Dios la había olvidado, que sus años de fidelidad no habían servido de nada. Su corazón se llenó de preguntas, de dudas, de un dolor que la alejaba cada vez más de la presencia de Dios. Al principio simplemente dejó de orar, después dejó de leer la Biblia. Con el tiempo dejó de hablar sobre Dios, dejó de asistir a la iglesia, dejó de creer en sus promesas. Pasaron los meses y Laura dejó de reconocer en qué momento perdió su fe por completo. Lo que antes era un refugio para su alma, ahora era solo un recuerdo lejano. Y sin darse cuenta, su vida se convirtió en un ciclo de tristeza y vacío. Nada le daba paz, nada le daba esperanza. ¿Cuántos de ustedes han sentido ese vacío en su vida? ¿Cuántos han pasado por un momento en el que el dolor fue tan grande que pensaron que Dios ya no estaba con ustedes? Ese es el ataque más grande del enemigo. Hacerte creer que Dios te ha abandonado, cuando en realidad Dios sigue ahí, esperándote con los brazos abiertos. Pero el problema es que muchos no se dan cuenta de esto hasta que el sufrimiento ha tomado el control de sus vidas, hasta que ya no encuentran propósito, hasta que el miedo y la desesperanza se han convertido en parte de su día a día. Dios no te ha olvidado, Dios no te ha abandonado, pero tienes que decidir volver a Él. Si alguna vez has sentido que el dolor te ha alejado de Dios, quiero que lo compartas en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para volver a casa. Y quiero que te preguntes algo: ¿cuánto más vas a dejar que el dolor controle tu vida antes de entregar tu carga a Dios? No sigas caminando solo, porque la respuesta que buscas está más cerca de lo que crees. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios nunca nos abandona, pero nuestra visión humana, limitada por el dolor y la duda, nos hace creer lo contrario. Cuando el sufrimiento nos golpea, cuando la pérdida parece insoportable, es fácil caer en la mentira de que Dios se ha alejado, que su amor ya no está con nosotros. Pero la palabra de Dios es clara. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Él salva a los de espíritu abatido.
Salmos 34:18 nos lo dice con poder. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si en este momento sientes que el dolor ha apagado tu fe, si sientes que la desesperanza ha tomado el control de tu vida, quiero que recuerdes esta verdad. Dios no se ha alejado de ti. Él está más cerca de lo que crees. Pero es necesario abrir los ojos espirituales. Es necesario tomar su mano, aunque tu corazón esté cansado, aunque sientas que no tienes fuerzas, porque el enemigo quiere verte rendido, quiere que creas que el sufrimiento será eterno, pero Dios te dice lo contrario. Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El problema no es el dolor en sí, sino lo que hacemos con él. Algunos dejan que el dolor los destruya, los paralice, los hunda en un vacío sin salida. Pero otros usan su dolor para acercarse más a Dios, para fortalecer su fe, para encontrar un propósito aún mayor. La diferencia está en la elección que tomamos cuando el sufrimiento golpea nuestra puerta. David pasó por momentos de profunda angustia, de persecución, de traición. Pero en lugar de alejarse de Dios, corrió hacia Él. En el Salmo 23, David declara con convicción: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Notas la diferencia? David no dice: Dios me ha abandonado en el valle. No dice: me rindo porque ya no aguanto más. David dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios está con él, incluso en la oscuridad, incluso en los momentos más difíciles. Y lo mismo ocurre contigo. Dios no te ha dejado, aunque no lo sientas, aunque el dolor te haya hecho creer lo contrario. Él sigue ahí, esperando que confíes, esperando que te aferres a su promesa. ¿Cuántos de ustedes han sentido que están en ese valle de sombra de muerte? ¿Cuántos han sentido que el sufrimiento ha oscurecido todo a su alrededor, que no hay salida, que no hay esperanza? Dios te dice hoy: yo estoy contigo, no te he dejado, no te he olvidado, y si te acercas a mí, te mostraré que tu historia no ha terminado. Miremos la historia de Job, un hombre justo, un hombre que temía a Dios, un hombre que lo perdió todo en cuestión de días. Sus riquezas, sus hijos, su salud, todo fue arrebatado. Y sin embargo, Job no maldijo a Dios. Sí, cuestionó, sí, se lamentó, sí, pasó por un dolor indescriptible, pero su fe se mantuvo firme. En medio de su sufrimiento, en medio de su quebranto, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Job no vio el final de su historia, no sabía que Dios iba a restaurarlo, no tenía ninguna garantía de que el sufrimiento terminaría, pero aún así creyó, aún así confió. Y la pregunta es: ¿tú puedes hacer lo mismo? ¿Puedes confiar en Dios sin ver el final? ¿Puedes creer en su promesa cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? Esa es la fe que mueve montañas, la fe que vence el dolor, la fe que rompe las maldiciones y las ataduras. Porque cuando confías en Dios, cuando te rindes a su voluntad, cuando decides caminar con fe, en lugar de vivir en la desesperanza, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Jesús mismo nos mostró el poder de la fe en medio del sufrimiento. Cuando estaba en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, sabiendo el dolor que le esperaba, oró al Padre y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús, siendo Dios mismo, experimentó el dolor más profundo, pero nunca perdió la fe. Y gracias a su sacrificio, hoy tenemos la certeza de que no importa lo que pasemos en esta vida, si permanecemos en Él, la victoria está asegurada. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Quiero que en los comentarios compartas si alguna vez has pasado por un momento en el que sentiste que Dios estaba en silencio, en el que pensaste que estabas solo. Porque cuando compartimos nuestras historias, ayudamos a otros a encontrar esperanza. Y si hoy sientes que estás en ese momento, quiero que declares en los comentarios: Dios sigue conmigo y no dejaré que el dolor me aparte de Él.
porque hoy es el día en el que decides en qué dirección caminar. ¿Seguirás atrapado en el sufrimiento o te aferrarás a la promesa de Dios? Hoy es el día en el que tomas la decisión de confiar, de creer, de declarar que tu Redentor vive, que tu historia no ha terminado, que Dios aún tiene algo grande para ti. Y si decides dar ese paso, si decides volver a Dios con todo tu corazón, verás cómo Él restaura lo que se había perdido. Verás cómo su presencia llena cada vacío, cómo su amor sana cada herida. Hoy es tu día de liberación. Hoy es tu día de restauración. El enemigo siempre usará el dolor y la confusión para sembrar dudas en tu corazón. Quiere hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti, que tus oraciones son en vano, que no hay propósito en tu sufrimiento. Quiere hacerte sentir que estás solo, que el vacío nunca se llenará, que la ausencia de esa persona que perdiste será un peso eterno que cargarás en tu alma. Pero hoy te digo, esa es la mentira más grande que el enemigo ha usado desde el principio de los tiempos para apartar a los hijos de Dios de su verdadera esperanza. Miremos a Eva en el Edén. No fue una mentira descarada lo que la llevó a dudar de Dios, sino una simple pregunta que sembró la duda en su corazón. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Ese mismo patrón se repite en tu vida hoy. El enemigo no necesita decirte directamente que Dios te ha abandonado, solo necesita hacerte preguntar si realmente Él está contigo. Porque si logras cuestionarlo lo suficiente, si dejas que el sufrimiento hable más fuerte que tu fe, entonces estarás a un paso de alejarte, de cerrarle la puerta a la única esperanza que puede salvarte. ¿Recuerdas la historia de Alejandro y Laura? Personas que dejaron que el dolor se convirtiera en amargura, que permitieron que las preguntas sin respuesta los separaran de Dios. Lo que comenzó con una herida, terminó con un abismo entre ellos y su Salvador. Pero la pregunta que debes hacerte es, ¿quieres que esa sea tu historia también? ¿Quieres ser de aquellos que se dejan consumir por el sufrimiento o de aquellos que encuentran en su fe la fuerza para levantarse? La Biblia nos muestra qué ocurre cuando el dolor se apodera del corazón sin la presencia de Dios. Pensemos en el rey Saúl. Dios le había dado la oportunidad de reinar, de liderar su pueblo, de vivir bajo su bendición. Pero poco a poco el miedo y la desesperanza se apoderaron de él. Cada vez que enfrentaba un desafío, en lugar de buscar a Dios, tomaba sus propias decisiones. Cuando Samuel tardó en llegar para ofrecer el sacrificio a Dios, en lugar de esperar con fe, Saúl tomó el asunto en sus manos y desobedeció a Dios. 1 Samuel 13:8-14. Y no solo eso, cuando las cosas se pusieron aún más difíciles y sintió que Dios no le respondía, en lugar de arrepentirse y humillarse, acudió a una adivina para buscar respuestas. 1 Samuel 28:7. Ese fue el principio del fin para él. Su desesperación lo llevó a alejarse completamente de Dios, y su vida terminó en derrota, en suicidio, en una muerte sin propósito ni gloria. ¿Te das cuenta del patrón? El dolor llega, la prueba aparece y tienes dos caminos. O corres hacia Dios o te dejas arrastrar por la desesperación. Pedro y Judas enfrentaron la misma prueba. Ambos traicionaron a Jesús, ambos lo negaron, ambos se equivocaron. Pero la diferencia entre ellos fue lo que hicieron con su fracaso. Judas permitió que la culpa lo consumiera y se ahorcó. Mateo 27:5. Pedro, en cambio, aunque lloró amargamente, buscó restauración en Jesús. Y por esa razón fue restaurado y se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Juan 21:15-17. Lo mismo sucede contigo hoy. Tal vez has cometido errores. Tal vez el dolor te ha hecho perder la fe. Tal vez has sentido que ya no puedes seguir. Pero la diferencia no está en lo que te pasó, sino en cómo decides responder. ¿Seguirás alejándote de Dios o correrás hacia Él en busca de restauración? Jesús nos dio una promesa en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no te promete que no tendrás pruebas, no te promete que no sentirás dolor, pero sí te promete que, si vienes a Él, encontrarás descanso, paz, esperanza y restauración. Piénsalo por un momento. ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo estás usando para acercarte a Dios o para alejarte de Él? Porque la respuesta a esa pregunta definirá el rumbo de tu vida. El enemigo quiere verte como Alejandro, consumido por la amargura.
Quiere verte como Laura, alejada de Dios sin darse cuenta. Quiere verte como Saúl, tan desesperado por respuestas que termines en caminos equivocados. Pero Dios quiere verte como Pedro, volviendo a su presencia para ser restaurado. Quiere verte como David, declarando que aunque camines en valle de sombra de muerte, no temerás porque Él está contigo. La diferencia está en tu elección. Hoy quiero que tomes un momento y analices en qué camino estás. ¿Tu dolor te está acercando a Dios o alejando de Él? Si hoy sientes que el sufrimiento ha debilitado tu fe, quiero que escribas en los comentarios: Dios sigue siendo mi refugio. Porque declarar esa verdad es el primer paso para regresar a Él. No permitas que tu dolor te separe de la única fuente de vida que puede sanarte. No permitas que el enemigo te haga creer que Dios ya no está contigo. Dios sigue aquí. Dios sigue obrando. Dios sigue teniendo planes para ti. Pero tienes que tomar la decisión de creerlo, de aceptarlo, de caminar en esa verdad. Hoy es el día en que decides que tu dolor no será tu final, sino el inicio de un nuevo capítulo en la presencia de Dios. La vida siempre nos enfrenta a momentos de incertidumbre, de pérdida y de preguntas que parecen no tener respuesta. Y cuando nos encontramos en medio del dolor, es fácil dudar, es fácil perder la fe, es fácil creer que estamos solos. Pero la verdad es que Dios nunca nos ha abandonado. A lo largo de la historia y en cada página de la Biblia, vemos cómo Él ha guiado, restaurado y levantado a aquellos que, a pesar de sus errores y su sufrimiento, decidieron regresar a su presencia. Hoy quiero hablarte de aquellos que, en los momentos más oscuros de sus vidas, decidieron confiar en Dios y vieron su poder obrar de maneras que nunca imaginaron. Piensa en la historia de Job, un hombre justo, temeroso de Dios, próspero y bendecido en todas las áreas de su vida. Y sin embargo, en un solo instante, lo perdió todo: su familia, sus riquezas, su salud. Todo lo que alguna vez tuvo fue arrebatado de sus manos. Y en medio de su dolor, su desesperación, su angustia, Job tenía dos opciones: maldecir a Dios y morir, como le sugirió su esposa, Job 2:9, o mantenerse firme en su fe, aun cuando no entendía por qué estaba sufriendo. Y Job eligió la fe. Eligió confiar en Dios incluso cuando no tenía respuestas. Eligió declarar: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25, aun cuando su vida parecía una ruina. Y por esa fe inquebrantable, Dios restauró todo lo que había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Job 42:10. ¿Te das cuenta del patrón? El sufrimiento no es el final de la historia para aquellos que permanecen en Dios. Ahora pensemos en José. Un joven con un sueño, con un llamado, con una promesa de parte de Dios. Pero su vida no fue fácil. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente y encarcelado. Pasó años en una prisión sin saber si algún día saldría, sin entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Pero en cada paso de su vida, Dios estaba con él. En cada injusticia, en cada traición, en cada noche en la que pensó que nunca saldría de ese lugar, Dios seguía escribiendo su historia. Y al final, José pasó de ser un esclavo a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto y fue usado por Dios para salvar a naciones enteras del hambre y la muerte. Génesis 41:41. El dolor no fue su final. El sufrimiento no definió su destino. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con tu sufrimiento? ¿Lo usarás para alejarte de Dios o lo entregarás en sus manos para que lo transforme en tu mayor testimonio? Hoy quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que Dios se ha olvidado de ti? ¿Cuántas veces has estado en una situación que parecía no tener salida? ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no tenía respuesta? Si hoy te sientes así, quiero recordarte algo. Dios no ha terminado contigo. Así como restauró a Job, así como levantó a José, así como transformó la vida de tantos que confiaron en Él en medio del dolor, Dios también quiere hacer lo mismo en tu vida. Pero tienes que tomar una decisión. La diferencia entre aquellos que ven la gloria de Dios y aquellos que se pierden en la desesperación no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino la fe con la que deciden caminar en medio de ellos. Hoy quiero invitarte a que dejes un comentario con esta declaración de fe: Dios no ha terminado conmigo.
Porque cuando declaras esto, estás diciendo que crees en sus promesas, que confías en su propósito, que aunque no entiendas todo lo que está pasando en este momento, sabes que Él sigue obrando. Si Job hubiera renunciado, nunca habría visto su restauración. Si José hubiera perdido la fe, nunca habría llegado a ser el instrumento de salvación que Dios había planeado. Y lo mismo aplica para ti. No permitas que el enemigo te haga creer que tu historia termina en el dolor. No permitas que el sufrimiento defina tu futuro. Toma este momento, esta prueba, este proceso y entrégaselo a Dios. Él sigue siendo el Dios que restaura. Él sigue siendo el Dios que abre caminos donde no los hay. Él sigue siendo el Dios que da esperanza cuando todo parece perdido. Declara hoy que tu fe no será sacudida por la prueba. Declara hoy que seguirás confiando, aunque no entiendas. Declara hoy que Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Y si crees en esta palabra, si recibes esta verdad en tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Dios es mi esperanza. Porque cuando declaras fe, cuando decides creer en medio de la tormenta, cuando proclamas que Dios sigue obrando, estás dando el primer paso para ver su gloria manifestarse en tu vida. Dios no ha terminado contigo, y lo que viene para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Cada paso que das en la vida, cada prueba que enfrentas, cada noche en la que el desánimo parece más fuerte que la fe, es una oportunidad para decidir en qué dirección caminarás. ¿Seguirás hundiéndote en la desesperanza, creyendo que todo está perdido? ¿O te levantarás con la convicción de que Dios sigue teniendo el control, aun cuando no puedas verlo con tus ojos? Esa es la verdadera prueba de la fe. No es creer cuando todo es fácil, cuando todo está en calma, cuando las respuestas son claras. Es creer cuando todo parece oscuro, cuando sientes que Dios está en silencio, cuando no hay señales visibles de su presencia, pero decides confiar de todas formas. Y esta es la diferencia entre aquellos que ven la gloria de Dios y aquellos que se quedan atrapados en el dolor. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que sus hijos pasen por desiertos, no para destruirlos, sino para formarlos, para purificarlos, para llevarlos a una relación más profunda con Él. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 8:2. Dios los llevó por un proceso de dependencia total, de confianza absoluta, de aprender a vivir bajo su mano y no bajo sus propias fuerzas. Hoy, quizás tu vida se siente como un desierto. Tal vez estás en un proceso de sequía espiritual, donde sientes que Dios no te responde. Tal vez el dolor de una pérdida ha creado un muro entre tú y Dios, y aunque lo intentas, parece que esa barrera no se rompe. Pero recuerda lo que Dios hizo con Israel. No los dejó en el desierto para siempre. No permitió que murieran allí sin propósito. Los estaba preparando para algo mayor. Así también, Dios te está formando en este momento. Lo que hoy parece una prueba sin sentido, mañana será un testimonio de su fidelidad. Lo que hoy es dolor, mañana será restauración. Lo que hoy parece un final, Dios lo usará como el inicio de un nuevo propósito. El problema es que muchas veces no queremos pasar por el proceso. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos caminar por el desierto. Queremos la victoria, pero sin enfrentar la batalla. Queremos la restauración, pero sin rendirnos completamente a Él. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Estarás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando no entiendas lo que está haciendo? Piénsalo por un momento. Todos los hombres y mujeres de fe en la Biblia pasaron por momentos en los que no comprendían el plan de Dios. Abraham tuvo que esperar años para ver la promesa de un hijo. Moisés pasó décadas en el desierto antes de ser llamado. David fue perseguido por Saúl antes de ser rey. Pero todos ellos tenían algo en común. Aunque no entendían el proceso, confiaron en la promesa. Hoy Dios te está pidiendo lo mismo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ver todo con claridad. Solo necesitas tomar la decisión de confiar. Y si este mensaje ha hablado a tu vida, si sientes que Dios te está llamando a dar un paso de fe, quiero que dejes un comentario con estas palabras: Señor, en ti confío. Porque cuando decides confiar, cuando declaras que Dios tiene el control, cuando afirmas con tu boca que Él sigue obrando, le estás dando permiso para hacer cosas grandes en tu vida. Dios no ha terminado contigo.
No importa lo que has perdido, no importa lo que has enfrentado, Él sigue teniendo la última palabra sobre tu vida. El enemigo quiere hacerte creer que esto es el final, pero Dios dice que esto es solo el comienzo. Y si lo crees, si recibes esta palabra en tu corazón, quédate atento, porque lo que Dios hará en tu vida será más grande de lo que jamás imaginaste. Cada momento que has vivido, cada sueño que te ha inquietado, cada señal que has sentido, todo tiene un propósito en la historia que Dios está escribiendo para ti. Nada de lo que ocurre en tu vida es casualidad. El hecho de que estés aquí escuchando este mensaje es prueba de que Dios quiere hablarte, que quiere mostrarte algo, que quiere acercarte aún más a su presencia. Quizás has soñado con personas que han partido de este mundo y te has preguntado ¿por qué? Tal vez esos sueños han traído confusión, temor o incluso nostalgia. Pero hoy, después de todo lo que hemos hablado, después de reflexionar en la palabra de Dios, te das cuenta de que estos sueños pueden ser más que simples imágenes nocturnas. Pueden ser una invitación de Dios para que examines tu corazón, para que recuerdes su promesa de vida eterna, para que restaures tu relación con Él, para que sanes aquello que aún pesa en tu alma. Dios no quiere que vivas atado al miedo, a la incertidumbre o a las dudas. Él quiere que cada experiencia, cada sueño, cada pensamiento sea una oportunidad para acercarte a Él con fe y confianza. Cuando depositas tu vida en sus manos, cuando decides buscar su presencia en cada detalle, entonces todo cobra sentido. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, que nos habla a través de su Espíritu Santo, que nos guía cuando abrimos nuestro corazón a su voz. Y hoy, Él te está llamando a confiar en que su propósito es perfecto, incluso cuando no lo entiendas del todo. Job no entendía su sufrimiento, pero al final vio la fidelidad de Dios. José no comprendía por qué lo traicionaban y lo encarcelaban, pero al final entendió que era parte de un plan mayor. Y tú, aunque ahora no tengas todas las respuestas, un día mirarás atrás y verás que Dios estaba en cada detalle. Si algo ha quedado claro en este mensaje, es que Dios está hablando a tu vida. No estás solo en esta búsqueda. Él te ha estado guiando, sosteniendo, llamando, y ahora te toca a ti responder. Si hoy decides confiar en Dios, si hoy decides entregar tus preocupaciones, tus preguntas y tus sueños en sus manos, quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en ti. Porque al declarar esto, estás dando un paso de fe. Estás permitiendo que Dios tome el control. Estás afirmando que crees en sus promesas, que confías en su poder, que aceptas su amor incondicional. Los sueños que has tenido, las experiencias que has vivido, todo te ha traído hasta aquí. Dios está llamando a tu corazón. ¿Responderás a su voz? Recuerda esto: en Dios no hay casualidades, solo propósitos divinos esperando ser cumplidos en tu vida. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que pasa por tu mente, cada experiencia que vives está conectada a un propósito mayor. Nada de lo que has sentido, nada de lo que has soñado ha sido en vano. Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad. Y si hoy te ha permitido escuchar este mensaje, es porque quiere que abras los ojos, que veas más allá de lo que hasta ahora habías entendido. Quizás has sentido miedo, quizás has dudado, quizás has querido ignorar las señales porque no encuentras respuestas claras. Pero, ¿y si estos sueños son un llamado de Dios para que te acerques más a Él? ¿Y si esas imágenes que han rondado tu mente son una oportunidad para reflexionar, para examinar tu vida, para preguntarte si estás viviendo realmente conforme a su voluntad? Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de personas, a través de circunstancias e incluso a través de los sueños. Pero el problema es que muchas veces estamos tan ocupados, tan distraídos, tan atrapados en el ruido del mundo, que no prestamos atención a lo que Él quiere mostrarnos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama, pero lo has ignorado? ¿Cuántas veces has sabido que debías cambiar algo en tu vida, pero lo has pospuesto? ¿Cuántas veces has sentido en tu interior una inquietud, una advertencia, una sensación de que algo necesita cambiar, pero sigues en el mismo lugar? No estás aquí por casualidad. Este mensaje es un recordatorio de que Dios sigue hablándote, sigue guiándote, sigue tocando la puerta de tu corazón, esperando que le abras para transformar tu vida. En la Biblia,
Dios usó los sueños para dar advertencias, para traer revelación, para cambiar el destino de naciones enteras. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que lo llevaron a un propósito más grande de lo que jamás imaginó. Daniel interpretó sueños que revelaron los planes de Dios para reinos enteros. Incluso en el Nuevo Testamento, Dios usó los sueños para hablar a los hombres, para advertir, para dirigir, para proteger. ¿Por qué entonces pensar que Dios no podría hacer lo mismo hoy? ¿Por qué descartar la posibilidad de que esos sueños que has tenido sean un mensaje divino, un llamado para que busques a Dios con más intensidad, con más entrega, con más fe? Dios quiere que confíes en Él, quiere que no temas, quiere que sepas que, aunque no entiendas todo ahora, Él tiene el control. Y si hoy te está hablando, es porque tiene algo más grande para ti, porque hay algo en tu vida que necesita cambiar, porque hay un propósito esperando ser cumplido. No dejes que la duda te paralice. No dejes que el miedo te haga ignorar la voz de Dios. No dejes que la incertidumbre te aparte del propósito que Él tiene para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que dejes en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Porque cuando le pides a Dios que te muestre la verdad, cuando le pides que te ayude a comprender, cuando le das permiso para obrar en tu vida, Él lo hace. Él te guía, te revela, te lleva por caminos que jamás imaginaste. Dios no te ha abandonado, no ha dejado de hablarte, no ha dejado de mostrarte que estás en sus manos. Hoy es el día en que decides confiar, en que decides abrir tu corazón, en que decides decirle: Señor, aquí estoy, háblame, guíame, muéstrame tu voluntad. Porque cuando confías en Dios, cuando caminas con fe, cuando dejas de buscar respuestas en el lugar equivocado y te aferras a su verdad, entonces todo cambia. Entonces la confusión se disipa, el miedo se va, la paz inunda tu corazón y comienzas a ver lo que antes no podías ver. Hoy Dios te está llamando. ¿Responderás? Nada en tu vida es coincidencia. Cada experiencia, cada prueba, cada pensamiento que ha rondado tu mente tiene un propósito más profundo del que puedes ver en este momento. Quizás has pasado noches inquietas, preguntándote por qué sueñas con alguien que ya no está, por qué esas imágenes parecen tan reales, por qué hay algo en tu interior que no puedes explicar pero que sientes con fuerza. No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. No es casualidad que estas palabras estén resonando en tu corazón. Dios siempre ha hablado a sus hijos de distintas maneras y sigue haciéndolo hoy. La diferencia está en quién decide escuchar y quién ignora el llamado. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más, que necesitas respuestas, que hay un vacío que no puedes llenar con nada en este mundo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te llama, pero lo has dejado para después, como si hubiera tiempo de sobra? El problema es que el tiempo no espera. El tiempo no se detiene para que tomes una decisión cuando te sientas listo. La vida sigue, las oportunidades pasan, y lo que hoy es una señal clara, mañana podría convertirse en un susurro que se apaga en medio del ruido de este mundo. Tal vez este es el momento en el que debes despertar. Tal vez este es el llamado que Dios te está haciendo para que dejes de postergar lo que sabes que tienes que hacer. Tal vez este es el día en el que decides volver tu corazón completamente a Dios y decir: Señor, no quiero seguir caminando sin entender lo que me quieres mostrar. Cuando Dios habla, es porque tiene algo que decirte. No es un mensaje vacío, no es un simple pensamiento al azar. Es un mensaje con dirección, con propósito, con el poder de transformar tu vida si decides escucharlo. Si en este momento sientes que este mensaje ha tocado algo en tu interior, es porque Dios está moviendo algo dentro de ti. No lo ignores, no lo dejes pasar. No permitas que el ruido del mundo te haga olvidar lo que Dios ha sembrado hoy en tu corazón. Este es tu momento de actuar. Este es tu momento de abrir tu corazón a Dios, de pedirle que te muestre lo que necesitas entender, de entregarle tus dudas, tus miedos, tus preguntas y dejar que Él sea quien te guíe. Y si hoy decides dar ese paso, quiero que lo escribas en los comentarios, no como una simple acción mecánica, sino como una declaración de fe. Escribe: Señor, quiero entender tu propósito. Porque cuando declaras tu fe, cuando tomas una decisión pública de confiar en Dios, algo en el mundo espiritual se activa. Dios ve tu corazón, ve tu disposición
y comienza a obrar de maneras que nunca imaginaste. No te vayas de aquí sin responder al llamado de Dios. No ignores esta oportunidad. Si has sentido que Dios te ha hablado a través de este mensaje, es porque te está mostrando el camino. Ahora depende de ti decidir si lo sigues o si dejas que esta sea solo otra palabra que se pierde con el tiempo. Hoy Dios te está llamando. Hoy tienes la oportunidad de escuchar, de actuar, de creer. No lo dejes para después. Hazlo ahora. Antes de que este mensaje termine, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento y reflexiona en lo que acabas de escuchar. No te distraigas con lo que tienes alrededor. No permitas que este instante pase sin hacer un cambio real en tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que quiere que entienda? ¿Estoy realmente escuchando su voz o estoy dejando que el miedo, la duda y la rutina me alejen de su propósito? Porque este no es un mensaje más, no es una charla para entretenerte unos minutos y luego seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Dios ha puesto estas palabras en tu camino porque hay algo que quiere hacer en ti. Él no se equivoca, no improvisa, no deja nada al azar. Si este mensaje ha resonado en tu interior, es porque Dios ha tocado algo profundo en tu espíritu, algo que quizás no habías querido ver, algo que ha estado esperando ser liberado dentro de ti. Piensa en lo que hablamos hoy, los sueños que has tenido, las señales que has recibido, las preguntas que han surgido en tu corazón. Todo eso te ha traído hasta aquí. Tal vez has pasado demasiado tiempo ignorando las respuestas que Dios ya te ha estado mostrando. Tal vez has sentido que la vida no tiene sentido, que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir, que hay algo dentro de ti que sigue buscando más. Hoy Dios te está mostrando que la respuesta siempre ha estado en Él, que esos sueños, esas señales, esas inquietudes no son para confundirte, sino para acercarte más a su presencia, para recordarte que Él tiene el control, que todo lo que necesitas entender será revelado en el tiempo correcto si decides confiar en Él. Pero ahora es tu turno. No basta con haber escuchado este mensaje, no basta con haber sentido que algo dentro de ti se movió. Ahora necesitas actuar, ahora necesitas tomar la decisión de no seguir viviendo de la misma manera, de abrir tu corazón completamente y decir: Señor, quiero conocerte más, quiero entender lo que me quieres mostrar, quiero caminar en tu propósito. Porque si sigues como hasta ahora, si dejas que este mensaje pase sin hacer un cambio real en tu vida, estarás perdiendo una oportunidad que Dios mismo te ha puesto enfrente. No dejes que el tiempo pase sin responder a su llamado. No te vayas de aquí sin hacer algo diferente. No dejes que el miedo te paralice, que la duda te robe la oportunidad de experimentar la presencia de Dios de una manera que transforme cada área de tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que lo declares en los comentarios, no como un simple gesto, sino como una decisión. Escribe: Señor, abro mi corazón a tu propósito. Escríbelo con fe, con determinación, con la certeza de que hoy estás dando un paso hacia una vida completamente guiada por Dios. Porque cuando declaras tu fe, cuando te atreves a hacer un cambio, cuando decides entregar cada área de tu vida a Dios, Él comienza a obrar de maneras que jamás imaginaste. No estás solo, Dios está contigo. Su propósito sigue vigente en tu vida, su amor sigue intacto, su poder sigue disponible para aquellos que se atreven a creer. Y hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de responder a su llamado, de decirle: Señor, aquí estoy, guíame, muéstrame tu verdad. Que este mensaje no sea solo algo que escuchaste y olvidaste, que sea el inicio de un cambio real, de una búsqueda más profunda, de una relación más fuerte con Dios. Y que cada sueño, cada señal, cada palabra de su presencia en tu vida te lleve a confiar más, a caminar con fe, a vivir con la certeza de que en Él todo tiene un propósito. Hoy es el día en que decides confiar, hoy es el día en que dejas atrás la duda, hoy es el día en que comienzas a ver con los ojos de la fe. Dios te está llamando. ¿Responderás?